atento a tu voz, nuestra mente enfocada en tus palabras, porque queremos recibir hoy de ti lo que tú tienes para nosotros. Señor, te pedimos que derrames en este lugar sabiduría y revelación por tu Espíritu y que nadie salga como ha llegado. Te damos gracias, oh Dios, por la unción que rompe todo yugo de esclavitud. Te damos gracias, oh Dios, porque tú estás aquí para sanar, tú estás aquí para liberar, tú estás aquí para restaurar. Te damos gracias, oh Dios, porque tu palabra produce en nosotros lo imposible, nos haces ver lo invisible, nos haces vencer. Te damos tantas gracias, Señor, y a ti te daremos la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Y la iglesia dice un fuerte amén. Antes de tomar su lugar, ¿puede saludar a alguien, por favor, que no haya venido con usted? Dele la mano a alguien a quien no conozca, dele la bienvenida y enviamos un saludo grande a cada uno de ustedes. Y gracias por estar en esta tarde conectados a este nuestro servicio de martes y esperamos aprender juntos hoy. ¿De acuerdo? Vamos a dar inicio pues en la escritura y hoy mi meta es ser más breve. ¿Qué le parece? Yo quiero que usted quiera ir a hermano Leo. ¿Qué pasó? Yo pensé que iba a decir ¡no! Y el hermano Leo dijo amén muy rápido, hermano. Gracias, usted siempre está de acuerdo. Gracias. Sí, hermano, quiero que sea el servicio un poco más breve y quiero que usted pueda llegar a descansar a casa y queremos decirle que su tiempo es muy, muy, muy valioso y no queremos tomarle mucho tiempo en esta tarde. Vamos a empezar en una frase muy hermosa que vemos en la escritura y la frase es: ¿qué significa ser nacido de Dios? ¿Y qué es lo que causa cuando lo somos? Nacido de Dios. Si yo nací de mi mamá, eso tiene un peso, significa que tengo su ADN, significa que tengo su carácter, tengo su genética, tengo influencia de ella en mi vida, en mi crecimiento, y se empieza a notar hasta que uno empieza a parecerse a mamá o en este caso a papá. ¿Qué significa que seamos nacidos de Dios? Eso es lo que nos sucede cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. La palabra de Dios dice que nos volvemos hijos de Dios, nacemos de Él. Y es un nacimiento no físico, uno puede nacer de Dios, no importa la edad física que tenga, pero la experiencia es tan radical que deja de ser una persona cualquiera y se convierte en alguien con el ADN divino, se convierte en una persona con la naturaleza de Dios. Y Primera de Juan, que sí hay una carta que yo les recomiendo mucho que lean, es la carta de Primera de Juan. A mí me gusta mucho, son 5 capítulos nada más, pero es muy específica, muy detallada en los resultados que se ven en aquellos que han nacido de Dios. Ahora, para los que nos están viendo, si ustedes no han tenido una experiencia con el Señor, la van a tener. El hecho de que ya quieran estar escuchando la palabra de Dios indica que el Espíritu de Dios ya está trabajando, atrayéndonos a Él mismo. Y en cualquier momento va a suceder esa experiencia. Sean pacientes consigo mismos y vean que esa salvación tan grande ya está iniciando porque tienen el anhelo de escucharlo. Los que nos están viendo por internet, los que están viéndonos en los medios sociales, a la hora que sea, el hecho que tengan un anhelo por oír la palabra de Dios significa que el Espíritu de Dios está trabajando, atrayéndonos a Él mismo. Ya eso es muy valioso. Y ese encuentro con el Señor que nos hace nacer de nuevo va a suceder. La palabra de Dios dice en Juan 1:11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y oiga, el ser hijo de alguien afecta. Los mismos doctores inmediatamente le hacen una lista de herencias, ¿verdad? Si eres hijo de alguien que tuvo ciertos problemas, entonces puedes esperar estas situaciones hereditarias. Quieren saber quiénes fueron tus padres y tus abuelos y si alguna vez tuviste. ¿Por qué? Porque ser hijo de alguien afecta. ¿Me va a decir usted que ser hijo de Dios no causa un efecto en mi mentalidad, en mi corazón, en mi genética? Por supuesto que sí. La Biblia aún dice que somos regenerados por su Espíritu. Así que ya cuando el doctor le quiera presentar una lista de situaciones hereditarias, le tengo una buena noticia: usted fue regenerado por el Espíritu de Dios y ahora no dependo de la genética natural, sino la de la genética divina, limpiada por la sangre de Jesús de Nazaret, aún de aquellas herencias que pude haber recibido que no me convienen. La palabra de Dios dice que Él las rompió a través de su preciosa sangre. Eso dice en la palabra. La palabra dice que toda vana manera de vivir que podamos haber heredado, de eso el Señor nos rescató a través de su preciosa sangre. Así que hay un efecto poderoso en que ahora seamos hijos de Dios. Y el ser ahora hijos de Dios, y el término es nacido de Dios. En Primera de Juan vemos 3 puntos muy preciosos que quiero que los veamos ahora. El primero, y vamos a analizarlo con cuidado, de verdad que vale la pena que lo estudien. Primera de Juan capítulo 3, a partir del versículo 9. Este es el primero que quiero que veamos. ¿Okay? Versículo 9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios, y viene la primera frase, no practica el pecado. ¿Me pueden subrayar la palabra practica? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Pues porque su voluntad es fuerte, pues porque es un angelito, pues porque no le dan ganas, pues porque tiene mucha fuerza de voluntad. No, ahí me dice por qué. ¿Por qué no practica el pecado? ¿Me pueden decir fuerte por qué? Porque la simiente de Dios, ¿qué? Permanece en él. Diga conmigo, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora, ¿qué es eso de la simiente de Dios? Vamos a ver este texto en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Okay, vamos a ver otra traducción. ¿Qué dice la traducción Dios habla hoy? Uno dice la simiente, otro dice la vida de Dios. Aquí dice el germen. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios. ¿Qué dice palabra de Dios para todos? Estamos entendiendo lo que significa la simiente. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado porque tiene la nueva vida que Dios le dio. Traducción lenguaje actual. Vamos a ver otra traducción. Estoy buscando, ya vimos Dios habla hoy, ¿verdad? La semilla de Dios. Hay otra, esta es muy bien, dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. De hecho, hay otras traducciones. ¿Me pueden dar un compare? Vamos a ver si vemos otra. Dice semilla en inglés, porque la semilla de Dios permanece en él, porque Dios es su Padre, la simiente de Dios, tiene el mismo germen. Más abajo, porque el germen divino,
Vamos a ver si vemos otra que diga algo diferente. La simiente de él, la semilla, la simiente, simiente, la vida de Dios, la simiente. Más abajo. Simiente divina, ok. Creo que todas dicen simiente, semilla o vida de Dios. Vamos a regresar a la traducción a Reina Valera. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios, acabamos de revisar, significa que tuviera una transformación. Ahora que tengo a Jesús en mi corazón, ahora soy su hija, ahora tengo su vida, ahora tengo su semilla, su simiente. Y ese es el motivo por el que ya no practico lo que practicaba, el pecado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ya no practica el pecado? No, pues porque le echó ganas. No, porque es fuerte. No, porque tiene un sistema de apoyo. No, porque fue a un programa especial. No, porque la simiente de Dios permanece en él. Diga fuerte, la simiente de Dios. Si no se ofenden en el término, y espero que no, pero cuando dice la semilla, se refiere en una forma como cuando el hombre pone su semilla en la mujer, es como el semen, el germen. Entonces, a la hora de que Dios ahora pone su vida en nosotros, ahora está su genética en nosotros, y esa genética está contra la vida de pecado. Entonces uno ya no practica lo que practicaba, porque ahora tenemos la vida de Dios dentro. Ya no es por fuerza. Entonces nunca diga, no, yo soy bien débil, yo siempre voy a ser así porque soy débil de carácter. Aquí no tiene nada que ver con debilidad de carácter, con personalidad, con qué batallas tuviste en el pasado. Aquí tiene que ver con un ser humano que sufre una transformación por el Señor, lo hace nacer de él, y el resultado es que hay una práctica que ya no existe, y es la práctica del pecado. Y me dice, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora viene una frase poderosísima, dice, y no puede pecar. Ahora, ¿sí entienden ustedes la diferencia entre no puede y no quiere? ¿Sí entienden esa diferencia? No dice no quiere, dice no puede, no puede. Oiga, una cosa es que ya no quiera, pero que no pueda, ya no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque se hizo fuerte de voluntad, porque le echó ganas, porque hizo una manda. No, porque la vida de Dios está en él. Y lo que practicaba se acabó. Ahora, vamos a ver esos puntos, y yo quisiera cómo me anhelo que nos quitemos la carga de encima, como si el dejar de pecar fuera algo que el ser humano puede hacer. Usted no le puede decir a un pecador que deje de pecar. Es como decirle a un perro que deje de ladrar, o al gato que deje de… ¿Qué hace el gato? Eso. De miau, pues, ¿verdad? No le puedo pedir ni al gato ni al perro. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. La Biblia dice que nacimos con la naturaleza de pecado, la naturaleza de Adán. Con esa naturaleza nací. Entonces yo no puedo dejar de pecar. Por eso Jesús de Nazaret tuvo que venir a morir por nosotros en la cruz, y al recibir ese amor nos hace nacer de Dios. Y eso es una transformación completa. Por eso la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Lo que era, ya no es. Y no porque le echó ganas, no porque se lo propuso. ¿Cuántos aquí han oído gente que dice, me propongo cambiar? No, mano, pues no te ha amanecido. Aquí no estamos hablando de gente que se propone cambiar. Estamos hablando de gente que recibe al Señor en su corazón y sufren una transformación tal que ahora la vida de Dios está en ellos, y lo que hacían ya no lo pueden hacer. No puede pecar. Y me vuelve a dar un porqué.
¿Cómo quisiera que me subrayes, Itzelita? No importa que parezca un arcoíris esto que vamos a estudiar, pero subráyame las 2 veces que dice ¿por qué? Primero me dice un anuncio tremendo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y si no me queda claro, nada más el por qué, nada más la palabra por qué. Y me va a decir por qué no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque la vida de Dios o la simiente de Dios está dentro de esa persona. Y luego me da otra palabra fuertísima. No puede pecar. Válgame. Ahorita pensamos que todo cristiano es tan frágil, por cualquier cosita puede pecar. No, mis amados, no es cierto. El que tiene la vida de Dios no puede. Ahora, tranquilos, no estoy diciendo que el que tiene la vida de Dios nunca peca. Ahorita el énfasis de este texto es la práctica. ¿Sí entienden la palabra practicar? Entonces, téngame paciencia porque estamos desmenuzando un principio tremendo aquí en la Escritura. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Usted dígame ¿por qué? Hasta ahí. Vuelvo a decirles el anuncio poderoso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Le pregunto a usted ¿por qué? Entonces, si yo veo a un cristiano que no practica el pecado y yo le pregunto ¿por qué? La respuesta contundente es porque la vida de Dios permanece en él. Y luego viene otro anuncio poderoso, no puede pecar. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y usted me va a contestar, porque es, válgame. Entonces, algo le pasó a ese ser humano. Y subráyeme el otro por qué. Los 2 porqués del mismo color. Los 2 porqués están ahí muy claros. Los 2 anuncios están ahí y el por qué es muy claro. Entonces, si el dejar de pecar, el dejar de practicar el pecado, tiene que ver con algo que Dios haga, pues entonces yo tengo que dejar que sea Dios quien lo haga y no tratar de meter esfuerzos propios. ¿Están aquí? Sí, estamos entendiendo eso, ¿verdad? Ok, veamos de una vez más. Todo aquel que es nacido de Dios, ese es el énfasis de esta charla. ¿Qué significa ser nacido de Dios? ¿Y qué resulta de ser nacido de Dios? La persona que es nacida de Dios es una persona que sufrió una transformación de Dios en su corazón, sobrenatural, y ahora la vida de Dios está en esa persona. Entonces, ustedes, miren, acabo de oír cosas espantosas. Ay, no, ya uno no hay a veces cómo hacerles ver lo que dice la Escritura a algunos, pero ustedes son fáciles porque ustedes conocen la Biblia. Pero dicen, no, yo estoy muy, ¿cómo dicen? Decepcionado de los cristianos. Ah, caray, pues ¿qué pasó? No, pues porque me casé con el que dirigía la alabanza. Y el que dirigía la alabanza, pues como dirigía la alabanza, pura adoración al Señor. Pero ya que me casé con él, a pura golpiza me tenía en la casa, al punto de amarrarme a la silla. Y todo el cheque que se ganaba, se lo gastaba y nunca me daba un quinto. Pero luego yo llegaba a la iglesia y me tocaba verlo en la plataforma, levantando sus manos a Dios. Me decepcioné de los cristianos. ¿Por qué? Pues que aparentemente los cristianos pecan. Y entonces yo tuve que poco a poco a esa gran persona, mis amados, poco a poco hacerle ver una cosa. Búscame la Escritura que dice que el cristiano practica el pecado. Y si me la encuentras, me alineo. Y ni modo, atente a eso, porque pues te puedes encontrar patanes afuera y te puedes encontrar patanes en el reino. Total. Eso dice la Biblia, pues nos atenemos, ni modo. Pero le tengo una noticia, eso no dice la Biblia. Y entonces, pues el hecho que cante no significa que es cristiano, mis amados. Mucha gente canta.
Levantar las manos, pues las levantan. ¿Qué no ha visto en los partidos de fútbol? Cuando hacen la ola, todos levantan las manos. O sea, parece así algo chistoso, pero lo que quiero decir es esto, mis amados. La señal de que alguien ha nacido de Dios no es que cantos canten, ni cuáles dancen. Es que ya no practican lo que practicaban. Y no se le impone a la gente, tú pecador, mira, tú practicas. No. Simplemente vamos a darnos cuenta quiénes no han tenido esa experiencia y quiénes sí la han tenido. Si no han tenido la experiencia, oiga, la palabra de Dios dice que Él no quiere que se pierdan. Él vino a buscar y salvar a los que se han perdido. Pero pues nada más que el perdido no se diga que es cristiano, no más. Hay que ponernos la etiqueta que de verdad tenemos. Si todavía no conozco al Señor, no me voy a poner una etiqueta que no tengo. Pero si ya conozco al Señor, se va a notar no por la etiqueta, sino porque ya no practico lo que practicaba. Y yo quisiera que eso nos quede a nosotros muy claro, para que luego no anden con que ya me desilusioné de los cristianos. Digo, caray, pues ¿a quién conociste o qué? ¿Y qué Biblia lees? A mí no me gusta cuando la gente habla mal del cristiano. No me gusta porque están hablando de aquellos por los cuales Jesús de Nazaret dio su vida. No hable así. Ay, los cristianos. A ver, yo quisiera ver qué reacción tendría de ustedes. Aquí tengo a mi hermana Diana. Ella adora a sus nietos. ¿Cómo se sentiría usted, hermanita Diana, de sus nietos? Que yo diga, los nietos de la hermana Diana. Ay, y la vieron reaccionar, hasta dijo, ahorita pastor, no me cuquen por qué. Ahora, ¿usted cree que nosotros podemos referirnos a la iglesia de Dios como los cristianos? ¿Qué le pasa? Pero no los culpo a los que han tenido esa experiencia, porque como no leen la Biblia, pues el que canta la de cualquier cantante, pues, y levanta las manos y danza en una pata, ya le consideran nacido de Dios. Oiga, eso no dice la Escritura. Ya me solté, pues ¿qué tomé? De hecho no he tomado café, eso es lo que me pasa, ¿no es cierto? Sí tomé café. Entonces, este texto nos alumbra el entendimiento. Nacido de Dios es algo que el ser humano no produce. ¿Sí nos queda claro eso? Tú no puedes decirle a alguien, pues es que tú no has nacido de nuevo. Es como decirle a alguien que tiene que nacer. ¿Alguien aquí participó en nacer? Ay. Pues no, un día abriste los ojos y dijiste, ya llegué, ¿verdad? Pero al que debe de nacer de nuevo, le queremos hasta así con coraje decirle, oye, cálmese, usted dele la palabra de Dios, dele el evangelio y por la palabra de Dios nos hace nacer. ¿Me pueden buscar ese texto en Santiago donde dice que Él nos hizo nacer por la palabra? ¿Cómo nace un bebé espiritual? ¿Cómo nace? Ese nacimiento precioso, poderoso, ¿cómo sucede? ¿A bibliazos? ¿A trancazos? ¿Agarrándolo así? No, sucede cuando oímos la palabra. De pronto estás oyendo la palabra y no tiene que caer un rayo, no tiene nada de eso. Un día naces de nuevo. No tiene que haber un drum roll, no sé cómo le dicen, con los tambores. ¿Cómo? Sí, es que aquí tenemos al baterista, él sí sabe que es un drum roll. Como él le hace en la batería, ¿verdad? Con ustedes nació de nuevo. La Biblia dice que los ángeles hacen fiesta en el cielo, pero aquí no es que se levante un fiestón porque nace alguien de nuevo. A veces ni cuenta te das cuando sucede. Pero de pronto ya no puedes practicar lo que practicabas. Y dices, caray, ¿qué me pasó? Y los amigos te quieren jalar a hacer lo mismo de antes y dices, ya no puedo. ¿Cómo que ya no puedes? Ya no puedo. Tómate esto, ya no puedo. Fúmate esto, ya no puedo. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué te están checando? ¿Que te está viendo el pastor? ¿O que no? Uno que ha nacido de Dios no necesita policía.
No necesita que la mujer lo supervise, que el esposo lo supervise, que la mamá lo supervise. No necesita supervisión. La vida de Dios está en él y no puede pecar. No puede. Ahora, a quien no le ha sucedido eso, la palabra nada más dice, no digas que ya viviste algo que no has vivido. Es todo, para que no nos confundamos, pues. ¿Sí están aquí? Él, ay, cómo me encanta cuando la Biblia dice quién es el que hace las cosas. Híjole, Él de su voluntad. Alguien diga fuerte, de su voluntad. ¿Por qué nací? Porque Él quiso. Porque Él quiso. Qué hermoso es eso. ¿No le da gusto que se dice, Señor, pensaste en mí? Porque Él quiso. Él de su voluntad. Ya deje de pensar por qué a fulano no le pasa lo que a usted ya le pasó. El punto es que a usted le pasó. Gloria a Dios que a usted le pasó. A usted le pasó. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, cuando oigo la palabra de verdad, el evangelio de mi salvación, llega un momento en que nazco de nuevo. ¡Wow! Y el nacer de nuevo empieza a hacer un cambio en mi conducta tan poderoso que cambio de prácticas. Veamos ese texto en un compare, por favor. ¿Sí están recibiendo en este día, mis amados? Entonces, ya no quiero que alguien aquí esté decepcionado. A mí los cristianos me decepcionan. ¿De qué estás hablando? Y les estaba platicando una historia que acabo de oír muy dolorosa. Una mujer, gran mujer, que se casó con el que dirigía la alabanza. ¿Por qué? Pues porque pensó que era algo, ¿verdad? Y a la hora que ya están casados, la amarraba a la silla y la agarraba a golpes. Ya no quería saber nada con la iglesia. Con justa razón, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque los cristianos. Entonces tuve que desmenuzarle el texto un poquito y decir, a ver, espérame, se me hace que te topaste con alguien que cantaba bien, pero no te topaste con un cristiano. Porque el cristiano no puede pecar. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver. Quizá deberíamos de ver nada más algunas traducciones por el tiempo. Vamos a ver la palabra de Dios para todos, por favor. Dios por su libre decisión. Ay, cómo me encanta. Está bien que estudiemos todas las decisiones que nosotros debemos de tomar, pero ojalá estudiaras las decisiones que Él ya tomó sobre ti. Dios por su libre decisión nos dio nueva vida por medio de ¿qué? Del mensaje de la verdad. Entonces, donde no se predique la verdad, no nacen de nuevo. Donde no se predique el evangelio, pues será muy padre todo, pero pues no hay transformación. Ese es lo delicado. Entonces aquí hay que asegurarnos que estemos predicando la verdad, no hay que meter las patas, ¿verdad? Y lo bueno es que le tenemos aquí una pantalla toda así, para que vea que es pura Biblia. Ya el día que le pongamos otra cosa, ahí sí, hay que preocuparnos, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver en la traducción Dios habla hoy. Este texto es tan poderoso. Híjole. Él, ay, me encanta, porque así lo quiso, nos dio vida. ¿Mediante qué? El mensaje de la verdad. Nueva traducción viviente, ¿qué dice? Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Así que un día escuchamos su palabra como lo hizo Zaqueo en una conversación estando ahí en casa y de pronto hablaba el Señor y este hombre de ser un gran ladrón profesional, hubo un cambio y dejó de practicar el robo. ¿Por qué? ¿Por su fuerza de voluntad? ¿Porque lo agarraron con las manos en la masa? Sí,
Mis amados, aquellos que pasan por un arrepentimiento, ¿pueden atender a Pastor Donna, por favor? Aquellos que pasan por un arrepentimiento, porque dice, ya me arrepentí. ¿A poco te arrepentiste? Sí. ¿Y qué pasó? No, pues es que estaba robando en la caja fuerte y de pronto me vieron y bueno, me arrepiento. No, a ti te agarraron con las manos en la masa, eso no es un arrepentimiento. Es bien fácil. Bueno, ya no me voy por ahí porque de por sí están serios. Ok, vamos a ver, ¿qué es lo que nos hacen hacer por su palabra? Entonces, por eso es tan importante que no importa cómo ustedes se vean y cómo vean su estado y cómo vean su carácter, no se estudien a sí mismos, sino dejen que Dios haga la obra que Él empezó y Él la terminará. ¿Qué debo de hacer? No falten a ningún servicio. Y tú di, mira Dios, si a mí me hace falta nacer, entonces aquí estoy, hazme nacer por tu palabra. Yo voy a ir y oír. Y tú haces el cambio. Híjole, eso es, a mí me encanta, no sé a usted. Vamos a regresar a 1 de Juan 3:9 y estamos solo en un texto. Nos está diciendo qué le pasa al que nace de nuevo. Sufre una transformación, ahora tiene la vida de Dios en él. Y vimos esto en la traducción Reina Valera, por favor, donde está subrayado todo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué le pasa? Y le digo fuerte, ¿por qué? Por eso. Y no puede pecar. ¿Por qué? ¡Wow! Aquí no tiene nada que ver con voluntad, con esfuerzos, con que es se lo propuso, que gran fuerza de voluntad. Porque luego la gente te dice, oh, dejaste de fumar, qué gran fuerza de voluntad. Oh, ya no le entras al chupe, qué gran fuerza de voluntad. Oh, tú sí tienes fuerza de voluntad. Aquí no está hablando del esfuerzo humano de nadie. Aquí está diciendo que una persona escuchando el evangelio y un día dejó de practicar. Ahora vamos a entrar a la palabra práctica antes de irnos al break. ¿Qué es esto de práctica? ¿Me pueden buscar ese texto donde dice que 7 veces caerá el justo y 7 veces el Señor lo levantará? Y también vamos a buscar el texto donde dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Quiero que quede claro esto, ¿sí? Porque tampoco quiero que se vayan con la idea de que ya una vez que somos cristianos, nunca pecamos. Eso no dice la Biblia. La palabra clave es la palabra práctica. ¿Listos? 7 veces cae el justo. Ah, caray, el justo, la palabra justo significa salvo, ¿sí? Y vuelve a levantarse. Diga fuerte, vuelve a levantarse. ¿Okay? Ahora búsqueme el texto donde dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. Eso se lo está diciendo a los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano peca. Pero la palabra clave es práctica. No se lo olvide, ese es mi énfasis. Santiago 5:16. Pero esta está bien, vamos a ver esta primero, está perfecta donde estamos. 1 de Juan 2:1. ¿Lo puede leer conmigo fuerte? ¿Qué dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué otra cosa debemos de saber? En Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso nunca se le olvide, porque cuando usted cae o falla, Satán quiere condenar. Y la Biblia dice, no hay condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, veamos un poquito. La Biblia dice que el justo cae. Aún puede caer 7 veces. ¿Qué significa? Metió la pata, la regó. Ahora, ¿qué podemos definir como pecado? Pues hay 2 definiciones que están muy amplias. Una de ellas es todo lo que no es de fe es pecado. Entonces nada más imagínense. Ya no estamos hablando de si tomó, si no.
Y otro, si me lo pueden encontrar, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, si nos calificamos así, ¿cuántos están de acuerdo que fallamos a cada rato? Y esto de, esto de perdonar a otros, paréntesis, voy a abrir un paréntesis aquí. Esto de perdonar a otros hay que hacerlo porque lo que detiene nuestro perdón es que nosotros dejemos de perdonar a los demás. Entonces ahí cuidado, no nos pongamos así a veces de, yo ya conozco mucho del evangelio, que yo ya decido a quién perdono y a quién no. Dios dice, mucho cuidado, que el que crea que está firme, abra los ojos, no vaya a ser que caiga. ¿Sí se acuerdan de esos textos? Bueno, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Entonces, lo que quiero decir es que el cristiano, el que es nacido de Dios, comete errores, falla. Pero hay una gran diferencia entre el cristiano que cae, la palabra clave es caer, el que cae en pecado es diferente al que practica el pecado. ¿Cuántos de aquí han practicado algún deporte? Ok, pregunta, hermano Luis. ¿Usted de pronto abre los ojos y aparece siendo experto en qué deporte? Fútbol. ¿Soccer? De pronto el meter goles es así como una casualidad. ¡Wow! ¡Ah, caray! De pura chiripada metí 10 goles. ¿Verdad que no? ¿Qué se requiere para que alguien se vuelva alguien bueno en meter goles? Esa es la palabra, practicar. Y cuando uno quiere ser partícipe de un partido, tiene que ir a practicar varios días a la semana y darle a la pelota, ¿verdad? El hecho de que yo me encuentre una pelota en la calle y le haga ¡pa! No me hace futbolista, ¿verdad? Tengo que practicar y practicar y practicar y practicar. Y eso me hace futbolista, ¿cierto? Para practicar necesito planear, ¿verdad? O ustedes amanecen un día y están ahí en el campo de fútbol. No, tienes que planear, lo pones en tu calendario, tienes que tener un uniforme, eres parte de un equipo, tienes una participación específica, hay entrenamiento y a todo eso se le llama parte de la práctica. La palabra de Dios dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. El que practica el pecado lo planea. Tal día, a tal hora, voy a hacer esto, luego esto, luego esto. Nada de que estoy en un bar, después de 5 cervezas, el diablo me obligó. ¿Qué diablo ni qué 8 cuartos, hijito? Si tú le pediste a la mesera, es más, la mesera sería la primera testigo de decir, diablo, si yo oí tu voz pidiéndome las 5 y además me las pagaste. ¿Sí me explico? Amanece con otra mujer y dice, el diablo fue. No, fíjate que no. Tú le llamaste por teléfono, hubo textos de por medio. De hecho, casi siempre cuando hay una relación ilícita, hubieron mucha comunicación por email, por texto, ahora ya hay tantos, ¿verdad? Facebook, Twitter, Instagram y todo lo que se puede hacer, hasta que finalmente sucedió lo que sucedió. Aquí no hubo caída. ¿Sí ven la diferencia o no? Ahora, un resbalón es un resbalón. Pero ahorita vamos a ver la diferencia entre una práctica y una caída. Ay, yo espero, ya esta calor me está dando. Qué bueno que ya va a ser el break. Sí, porque a nadie le gusta esta parte, ¿verdad? ¿Qué es la práctica y qué es una caída? Yo no planeé. Esa es la palabra clave. Y yo no le pido que tome este tema para juzgar los pecados ajenos, sino para que usted sepa diferenciar y sepa dónde está usted. Yo no planeé hacer eso. No hubo un plan de por medio, mucho menos algo regular, porque las prácticas son regulares, ¿verdad? Todos los sábados. ¿Se acuerda cuando antes pecaba todos los sábados? No se haga. Algunos era todos los viernes, sábados y domingos. Algunos era ya de plano desde el jueves, viernes, sábado y domingo. Y algunos ya hay otros ya toda la semana. Amén, pastor. Eso
eso es practicar. Planeaba, ya tenía, no, hasta le ponen ahí en el Facebook, ya es viernes, ya, vámonos a la práctica de todos los viernes. Y usted sabe a dónde se iban todos los viernes en la noche, a dónde se iban todos los sábados en la noche, a dónde hacían lo que hacían. ¿Por qué? Porque será una práctica. La palabra de Dios dice que el que es nacido de Dios ya no practica. No significa que ya no peca, pero nunca se lo propone. El que es nacido de Dios ya no despierta diciendo: el viernes voy a desagradar a Dios, me voy a ir a hacer esto y luego esto y luego esto y luego esto. Ay, y si hay alguien que lo vive así, todavía no tiene un encuentro con el Señor. Y está bien, hay que darle chance, lo tendrá, especialmente si siente una profunda atracción por su presencia. ¿Ya están aquí? Pero la práctica es lo que hace aquí la diferencia. No lo practica. Ay, entonces ya, si ya sé que no es cristiano todavía, pues hay que darle chance. ¿Qué se le dice a alguien que no es cristiano? Pues que el Señor lo ama, que siga yendo a la iglesia, que siga escuchando la palabra, porque la palabra lo hará nacer. No su esposa, no su esposo, no sus padres, no los que lo estén enfadando. Dios lo hará nacer. Lo único es que esté escuchando la palabra, ¿verdad? La palabra es quien lo hace nacer. Y la palabra de Dios dice: todo el que es nacido de Dios ya no practica lo que practicaba. ¿Por qué? Porque la vida de Dios cambia las prácticas. ¿Alguien aquí Dios le cambió sus prácticas? ¿Alguien aquí dejó de practicar lo que practicaba? Ahora, alguien aquí pregunta, acuérdense que la diferencia es la palabra caída y práctica. ¿Alguien aquí planea caerse? Me voy a mover, Edson. Uno dice: ahí hay un pozo, está un charco, me veo tan chula de blanco, ahí hay un charco, ahí me voy a embarrar. En 5 minutos voy a caer. Cuento el tiempo y me caigo. ¿Alguien aquí planea caerse? No sé ustedes, en Puerto Vallarta, ¿se acuerda, hermanita Susan, cuando los charcos bien padres que se hacen? Y pues no ves, ¡cuá! Ya estás en el lodo. Ahora, cuando uno se cae en el lodo, ¿qué dice? ¡Qué padre! Me voy a revolcar más. No, uno se levanta de ahí y ¿cómo te sientes? ¡Guácala! ¡Guácala! Me caí. Y lo primero que quieres, ¿qué es? Cambiarte de ropa, y corres a la casa y quieres quitarte la suciedad. No soportas la suciedad, especialmente cuando ya estabas limpio. Cuando un cristiano cae, porque ya vivió la limpieza de la sangre de Jesús de Nazaret, ya sabe lo que es estar limpio, ya sabe lo que es ser perdonado, ya sabe lo que es ser restaurado, y un día mete la pata y cae. Después que se levanta, no dice: lo voy a volver a hacer. Se levanta diciendo: alguien quíteme estas ropas sucias. Y corre al trono de gracia, donde hallará gracia y oportuno socorro, y otra vez es limpiado con la sangre preciosa de Jesús. ¿Cómo te sientes después de caer? Es lo que me dice si ya viviste una experiencia con Jesús de Nazaret. Si tú puedes pecar y levantarte como que aquí no ha pasado nada, al contrario dices: esta me gustó. Miren, nadie de aquí, pero he escuchado a veces otros que platican de su pasado, pero cuando platican de su pasado, lo platican con tanto gozo. No, yo me echaba unas, ja. No, luego me metí acá y me metí. Y yo, mira nomás, estás tan contento de lo que practicabas. Pero yo le voy a decir una cosa: cuando alguien es nacido de nuevo y ha sido limpiado con la sangre preciosa de Jesús, la suciedad en la que vivía ya no le trae deleite, le trae un profundo asco. Especialmente si alguien habla de eso, uno dice: eso era yo. Guácala. Entonces, no quiero que nadie aquí diga o oiga a alguien decir: ya me desilusioné de los cristianos. Pues no sé quién conociste. No sé quién conociste.
Pero un cristiano no causa desilusión. Un cristiano causa un profundo deleite. Si acaso te topaste con un cristiano. ¿Están aquí? ¿Sí queda claro la diferencia entre una caída y una práctica? Metí la pata. ¿Y qué hiciste después? No, pues lo planeé para el próximo sábado. Entonces, practicamos la religión como antes, ¿verdad? Me confieso el domingo. Yo iba a confesión. ¿Pero para qué? ¿Para volver a hacer lo mismo el lunes? No con la intención de dejarlo hacer. Bueno, discúlpenme, ustedes eran mejores católicos que yo. Pero no, yo iba a confesión con la intención de lunes seguirlo otra vez, al cabo que el domingo me vuelva a confesar. Pero cuando Jesús de Nazaret lavó mi corazón con su sangre preciosa, el fallar causa un dolor horrible. Y uno lo que quiere es correr otra vez a la fuente que limpia, la fuente de la preciosa sangre que siempre está fluyendo y nunca deja de ser. Y no hay condenación. Si alguien aquí ayer metió la pata, yo le puedo decir, siempre se lo voy a decir, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él te ha lavado y Él te ha perdonado y recibe su perdón en el nombre de Jesús. Lo único que quiero es que nosotros podamos ver cuál es la diferencia y tú puedes entender muy bien dónde estás dependiendo de cómo te sientes después de pecar. ¿Alguien aquí lo entendió bien? Entonces regresemos a ese texto y tomamos el break. Primera de Juan 3:9. El que es nacido de Dios ya no practica. No, es que aquel, si es cristiano, pastor, si es cristiano, mire, hace esto, se sabe esto, se sabe esto, se sabe aquello, se sabe aquello. Nada más que practica el pecado. ¿O no? Me estás hablando de algo que no encuentro en la Biblia, pues. Es que es un cristiano que sufre una adicción. No, espérame, me estás poniendo dos palabras ahí que no van. Porque la prueba de que eres creyente es la libertad con la que Cristo te hizo libre. ¿Le puedo decir algo? Si se va a enojar, enójese bien. Pero esa famosa frase de renovar los votos con el Señor, no lo hallo en la Biblia. Y ahí se lo dejo a su consideración. Si acaso existe, existirá, pero yo no lo he visto en la Biblia. Renueva tus votos con el Señor. No lo he visto en la Biblia. Lo que sí he visto es el gran peligro de que alguien pierda su primer amor. Y ahí no dice renueva tus votos, ahí dice más te vale que te arrepientas o te vomito. Entre más serio se pone, más valiente me pongo. Pues ¿qué me pasó, verdad? Ay Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no practica el pecado? Dígame por qué no lo practica. No por su fuerza de voluntad. No porque es todopoderoso, no porque se le quitaron las ganas. No puede. Híjole, me encanta. Vea la siguiente frase fuerte, diga fuerte, y no puede pecar. Dígalo otra vez, no puede pecar. Y yo le pregunto, ¿por qué? Entonces el pecado ya no tiene control de esa persona. El poder del pecado ha sido destruido en ese ser humano y la vida de Dios le impide hacer lo que se le da la gana. Alguien diga un fuerte gloria a Dios. Vamos a tomar un break. Tómese un café bien dulce para seguirle, porque se está poniendo bueno. Bueno, por lo menos yo estoy aprendiendo, no sé usted.